Los guerreros Flor o Harang eran un grupo de jóvenes de la élite del reino de Silla, antiguo reino de Corea. Destacaban en las artes y en la cultura. Aprendían religión y artes marciales de monjes budistas. También usaban maquillaje y eran conocidos por su belleza. Dicho esto, ¿eran los hombres Harang los idols del pasado? No puedo responder a esa pregunta, pero sí puedo decir que la serie Harang está plagada de idols que dan vida a esta élite de nobles. Si quieres saber más, quédate en este vídeo y dale al botón de suscribir para conocer más recomendaciones de K-dramas. Harang es un drama de época ligero, con mucha comedia y un poco de intriga política. El elenco está lleno de nombres de reconocidos idols y actores como Park Hyun-sik, Park Seo-joon, V de BTS o Mino de SHINee. Todos ellos pasarán a formar parte del grupo nombrado por la reina, Harang, un grupo especial que reunía a los mejores jóvenes del reino para enfrentarse a los reinos enemigos. Pero contemos primero la historia del protagonista. Park Seo-joon le da vida a un joven huérfano llamado Mo-myung. Se refieren a él como perro pájaro por su intrepidez y por sus conocimientos en artes marciales. Es un campesino más que vive en el campo. La historia comienza cuando su mejor amigo quiere entrar en la capital para buscar a su hermana, perdida en la infancia. Mo-myung lo ayudará a saltar la muralla para entrar en una ciudad en la que no puede acceder cualquiera. Las maravillas de la capital distraerán a estos jóvenes amigos y se meterán en algún que otro problema. Después de que el amigo de Mo-myung se encontrase por casualidad con el rey y viese su rostro, todo se tuerce. Silla es un reino algo inestable, pues su rey es muy joven. El gobierno está a cargo de su madre, la reina regente. Ahí entra Kim Ji-dwi, el verdadero rey de Silla, aunque en la práctica se comporta como un joven adinerado más. No obstante, nadie puede conocer su identidad. Mo-myung acaba teniendo que hacerse pasar por su mejor amigo, hijo de un médico noble. Aro es una joven que sabe de medicina y que le gusta, pero ahora para ella Mo-myung es su hermano. Seguir con esa mentira será algo difícil. Poco después se anuncia que la reina tiene la intención de crear un grupo formado por los mejores y más guapos chicos de la capital, llamado Harang. Deberán aprender filosofía, artes marciales y levantar el ánimo del pueblo. Los hijos de los funcionarios más influyentes estarán allí obligatoriamente. De ese modo, la reina podrá contener a las distintas facciones políticas. También Mo-myung, ahora llamado Sun-woo, debe participar. Incluso el rey pasará a formar parte de ese grupo, a pesar de la negativa de su madre. Así, todos los muchachos tendrán que vivir en la casa Harang, donde tendrán que ocuparse de sus propias tareas, comportarse como hermanos y asistir a las clases que deben hacer de ellos lo mejor del reino de Silla. Los chicos Harang son admirados donde quiera que vayan y son tratados como auténticas estrellas. Creo que representarlos como los idols del momento fue una idea brillante, aunque seguramente esté alejado del rigor histórico. Harang fue uno de los primeros K-dramas que vi. Me interesó porque era de corte histórico, mi temática favorita, y porque me llamó la atención el pelo largo de los personajes. En su momento me decepcionó un poquito, más adelante os diré por qué, pero en esencia tengo que decir que es un drama muy divertido, especialmente si conocéis a los idols actores que lo protagonizan. En su momento yo no conocía a ninguno, y de todas formas lo disfruté mucho. El comienzo sirve para presentar a los personajes y además se hace de una forma muy gráfica, sobre todo con los secundarios. La parte divertida comienza cuando reúnen a todos los chicos y los hacen vivir en la casa Harang. Hay dos grupos rivales, por lo que habrá riñas y disputas continuamente, pero siempre desde un enfoque cómico. El principio tiene un poco de drama,
La intriga política y las luchas de poder están presentes en los personajes más mayores, pero en esencia es un drama para pasárselo bien y reírse. También tiene, por supuesto, una trama amorosa y como en prácticamente todos los dramas coreanos, hay un triángulo amoroso. El tema político gira en torno a Kim Ji-dui, que es un rey muy joven sin poder. Su madre se encarga de todo. Ella dice que es para protegerlo y por eso nadie ha visto su cara nunca. Sin embargo, él piensa que ya debería tener capacidad de gobernar por su cuenta, aunque es un poco inseguro. A su vez, su madre necesita protegerlo y mantener a raya a algunos ministros que acumulan mucho poder. Por otra parte, también está Mo-myung, que desconoce su verdadera identidad. Él quiere buscar venganza por lo que le pasó a su mejor amigo, y por eso acepta entrar en harem y hacerse pasar por otra persona. Él y la protagonista, Aro, sienten algo el uno por el otro, pero ella piensa que son hermanos. Hay varias escenas de ese tipo. Por supuesto, la chica está muy confundida. Mo-myung tiene que mantener la distancia, pero le resultará difícil. Él y Ji-dui acabarán siendo buenos amigos y también conocerán a otros chicos en la casa harem. En este drama, los personajes secundarios tienen su peso y tramas muy divertidas. Por un lado tenemos a Suho, interpretado por Mino de SHINee, y a Ban-ryu, los líderes de dos grupos totalmente enfrentados. Cada uno piensa que es el más guapo y talentoso, y se pelean mucho. Se dan escenas de lo más graciosas con esos dos, especialmente cuando la hermana de Suho se enamora de Ban-ryu. V de BTS interpreta al más joven del grupo. Él y su hermano mayor están unidos, pero su hermano mayor es un hijo ilegítimo y ha recibido mucha presión por parte de su familia. Es muy serio y competente, mientras que Han-sung, como se llama el personaje de V, es soñador, no quiere aprender a pelear y prefiere pasárselo bien. Todos estos personajes tendrán que aprender coreografías, tiro con arco y filosofía. Los veremos bañarse juntos, lavar la ropa, jugar al fútbol y compartir los castigos. En lo personal son las escenas con las que más me he divertido. La trama política no es la más compleja, pero tampoco me resultó pesada. Es un elemento más que empuja a los personajes principales a buscar su propia identidad y a crecer como personas. A pesar de ser un drama ligero, los personajes tienen un trasfondo. Por ejemplo, está la compleja relación de V de BTS y su hermano mayor, o Ban-ryu, que es un personaje muy serio porque su abuelo lo maltrata. Suho se enamora de alguien totalmente inalcanzable. Mo-myung quiere vengar a su amigo, pero tampoco quiere hacerle daño a Aro. Debe luchar siempre con las ganas de decirle que no es su hermano y que le gusta. Creo que la parte más interesante se la lleva Park Hyun-sik ante el dilema de sospechar que su madre lo aleja del poder por su propio interés, pero es demasiado inseguro como para dar un paso adelante y enfrentarla. Hay varias escenas que muestran lo mucho que le preocupa eso. No sabe si es la persona indicada para reinar, o si será capaz de hacerlo bien, pero sus ideas difieren de las de su madre. Esta inseguridad puede que no deje muy bien parado al personaje frente a Mo-myung, que es mucho más decidido, pero hay que entender que al final el personaje de Park So-chon es el protagonista y debe lucirse más. Bien, por ahora ya he hablado de todo lo que me ha gustado. Es un drama que recomiendo para pasar un buen rato, pero antes mencioné que había un par de detalles que me habían decepcionado. Este no es un drama perfecto y creo que se equivocaron un poco con los protagonistas, Mo-myung y Aro. Los personajes secundarios resultan mucho más atractivos que ellos. Incluso la trama amorosa secundaria es mucho más bonita. Mo-myung esconde muchos secretos y además está en harem para buscar venganza, así que creo que es mucho más serio que los demás. En mi caso no tuve tanto problema con él como con Aro. Aro es la hija del médico de la corte y será la enfermera de los chicos de harem. Le gusta a Mo-myung, pero ahora piensa que es su hermano desaparecido en la infancia y sabe que eso no está bien. El triángulo amoroso se da con Park Hyun-sik y creo que había mucho más química en esa relación que en la principal.
Por sí mismo, el personaje de Aro no cae simpático. Para mí resultó un poco sobreactuada. La actriz siempre está con el ceño fruncido y llora de una forma un poco exagerada. El romance entre ella y Mo-myung no resulta interesante y tampoco es especialmente bonito. Hwarang tiene el subtítulo El comienzo, porque esta serie estaba pensada para tener más temporadas. El final tiene un buen cierre, pero deja entrever que podría haber más aventuras del rey junto a Mo-myung y el resto de Hwarang. Parte de las malas críticas se centraron en el entramado político y el poco interés que despertó la relación amorosa principal. Me encantaría conocer vuestra opinión al respecto si habéis visto el drama. Si no lo habéis visto pero os apetece ver un K-drama divertido, ligero y con mucha comedia, yo os lo recomiendo. Después de repasarlo me he dado cuenta de la cantidad de escenas tiernas y divertidas que tiene. La mayoría del elenco lo hace muy bien y os quitará más de una sonrisa. Puede que no haya sido el éxito de audiencia que quería la productora, pero Hwarang es un drama al que podemos volver para pasarlo bien y desconectar. El apartado de vestuario es precioso. Las pelucas están muy bien conseguidas. Se rodó mucho en exteriores y la fotografía es bonita. La banda sonora también está muy chula. Incluso hay una canción del grupo BTS, para delicia de las fans. Otro punto a favor que para mí tiene esta serie es que nos permite conocer un poco el reinado de Silla. Corea estuvo gobernada 500 años por la dinastía Joseon, y la mayoría de los dramas nos muestran esa época, pero antes tuvo otros reinados con una estética y una forma de pensar diferente. Como he contado en este drama, el reino de Silla fue gobernado por una mujer durante mucho tiempo, porque a diferencia de la era Joseon, las mujeres tenían mucha más libertad. En resumen, mi recomendación es que le deis una oportunidad. Creo que merece la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis de darle un like porque ayudáis mucho al canal. Si queréis estar al tanto de más recomendaciones de K-dramas y C-dramas, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderos nada. Estaré encantada de leer vuestras opiniones abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Está caliente.